Hola a todos, queridos amigos y hermanos que nos están acompañando a través de este enlace de Zoom, también a través de las redes sociales nos acompañan. Estamos en una nueva oportunidad en un programa de Sintonía con María, pero también en esta oportunidad junto a Café Católico, con un grupo de personas que nos están acompañando especialmente en esta oportunidad y por supuesto, como cada día miércoles, junto al Padre Raimundo Mena para traer este tema que vamos a hablar de la fe, pero también de temas de actualidad. Buenas tardes, buenas noches, Padre Raimundo, ¿cómo está usted? Muy bien, Sabrina, muy buenas noches aquí y también saludamos a nuestros hermanos de Café Católico, a los hermanos de Radio Madre de Dios y de las redes sociales que nos acompañan normalmente y a todos los que vean después este programa en diferido. Qué bonito poder hacer este nuevo programa junto con estos hermanos que después vamos a contar cómo surgió esta iniciativa, ¿no es cierto? Y primeramente queremos iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este encuentro con Café Católico y también con la Radio Madre de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo bendito que nos regalas del mes de María, tiempo precioso de encuentro profundo con nuestra Madre y a través de ella nos vinculamos más potentemente con el corazón de la Iglesia y el corazón de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que por intercesión de María Santísima y San José envíes tu Espíritu Santo a todos los que vamos a participar de este programa activamente o también escuchándolo y meditándolo para que todo lo que hablemos sea para provecho espiritual nuestro y para tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Bueno, principio, ahora y principio, ahora siempre, y por los siglos de los siglos. Sí, Amén. amén. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebido. concebido. San José, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por Nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches, Fanny. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Padre. Feliz acá de estar una vez más en compañía de todos estos grupos de oración. Y ha sido la idea, ¿no es cierto?, de poder hacer esto que nosotros llamamos café virtuales, tomándose un rico cafecito Cafecito. y conversando sobre aquello que nos interesa, aquello que tenemos dudas, aquello que surge después de rezar el rosario. Y bueno, aquí felices de estar en tan buena compañía. Muy bien. Y cuéntenos cómo surgió esto de Café Católico y desde cuándo se reúnen ustedes y qué A hacen. ver, sí, nosotros tenemos grupos de oración que se llama Rosario Sin Fronteras, que ya llevamos ya 3 años rezando el rosario todos los días a las 22 horas, están todos invitados, vamos a poner ahí en el chat el link para que se puedan unir, y rezamos también la coronilla a las 3 de la tarde. Esto es perseverancia diaria. Esto Todos los ha días de la traído semana. todos los días, sábado, domingo, feriado, no hay día que falte. ¿Ah? Eh, Cuando el rey y la reina nos invitan, ¿no es cierto? Hay que asistir y hay que asistir con gozo y así ha sido. Nosotros hemos visto y podrán contarlo después que vayan entrando como panelistas, todos los milagros domésticos que vemos nosotros con la oración del Santo Rosario diario y perseverante. Bueno, esto Es empezó porque hay muchas preguntas. Aquí en estos grupos de Rosario Sin Frontera hay muchos grupos, muchos carismas, pero todos tenemos la misma intención, poder rezar. Ser a las 22 horas es tarde para algunos, pero es la manera que todos los que trabajan, los que están preocupados de dar comida a los niños, vestirlos, etcétera, llegar de la oficina, ya tengan un tiempo para dedicarle al Señor. Entonces, bueno, empezó a crecer el grupo y empezaron a llegar distintos carismas, que es lo más lindo que hay. Y después de las oraciones, bueno, empezábamos a felicitar los cumpleaños y se empezaron a dar conversaciones. Entonces, como ya era muy tarde, después de terminar, ¿no es cierto? Nosotros hacemos el Santo Rosario y después también de los días 1 a 7 hacemos Sitio de Jericó, que es más largo aún. Entonces, bueno, había que acostarse, había que levantarse al día siguiente, entonces se dio esta alternativa de hacer unos cafés virtuales por Zoom. Y resultaron muy lindos. Nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, en el primer café entregamos un material para leer que se llama Las Pequeñas Virtudes, de que cómo trabajan los grupos, es de un sacerdote que habla a su congregación. Y bueno, y así empezamos a conocernos más. Yo creo que todos los grupos
tienen eso. Cuando somos comunidad tenemos que conocernos y a través de estos temas nos vamos a dando a conocer y además vamos con una autoeducación, que eso es muy importante porque ahí nos damos cuenta que en qué estamos fallando, qué dudas tenemos y entre todos nos vamos ayudando, pero basados, ¿no es cierto?, en el estudio previo, no solamente del catecismo, sino también del Evangelio. Y así han salido muchísimos otros grupos y otros chats, unos que, por ejemplo, que es la palabra de vida eterna, en que estamos leyendo el rosario todos los días, 4 capítulos hasta completar un año. Tenemos las oraciones de Santa Brígida, que son 5 grupos en que primero rezaron las oraciones de un año, con una perseverancia impresionante. Ahora estamos ya en las de 12 años, porque muchos de los grupos ya lo cumplieron, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Y también hemos visto maravillas en estos grupos. Entonces, por eso es que nosotros estamos contentísimos de estar aquí. Norita, ¿no es cierto? Estaba fascinada y comentaba que, perdón, estaba pensando que nos falta comentar lo del rosario, lo del retiro, Fanny, que También. celebramos los 3 años con un hermoso retiro. También, exactamente, también. Y los frutos que estábamos conversando también en ese retiro es que cómo nos van llegando otros grupos. Llegó a este grupo, por ejemplo, el Rosario Mundial de Mujeres, llegó el Rosario Mundial de Hombres. Aquí tenemos a Carmen Gloria para que cuando abra el micrófono nos pueda contar las maravillas que están pasando con el Rosario Mundial de Mujeres, como especialmente en Chile. Ya en el último Rosario Mundial tuvimos más de 150 localidades rezando el Rosario en forma pública. Y ahí los hombres también, que estaban un poquito atrasados, ellos empezaron mucho antes que nosotros con una perseverancia increíble, y le faltaban algunos, entonces las mujeres ayudamos, aportamos, ¿no es cierto?, consiguiendo a los varones que rezaran el rosario en público. Y ellos nos han dado ejemplo también. Tenemos el caso de, por ejemplo, de San Bernardo, que ellos rezan el rosario público de hombres todos los viernes de forma pública, y la maravilla fue que atrajeron a las mujeres y ahora las mujeres también lo están haciendo con ellos también una vez a la semana. Entonces son esas las gracias que nosotros nos ponemos tan contentos de testimoniar, ¿no es cierto? Carmen Gloria, tú, si abres el micrófono, Ahí. ahí, Bueno, sí. yo comencé con el Rosario Mundial de Mujeres cuando Fanny me invitó este año en abril para que reemplazara un poquito, un tiempecito corto, a Anita María Irarrázaval y que me hiciera cargo como gestora de la zona sur. Esto comprende alrededor de 9 regiones, de O'Higgins hasta Coyhaique, Punta Arenas, y poquito a poquito, como dice Fanny, hemos ido en aumento felizmente y gracias a Dios. De la lista que Fanny me entregó aquella vez en abril, porque tuvimos que empezar a preparar el primero de este año, que fue el de mayo, el de la Virgencita de Fátima, ahí fue que me tocó a mí la primera vez, y con la ayuda de la Virgen, en realidad uno no es quien, en el fondo uno dice, solamente uno toma el teléfono y a veces el computador, pero quien la guía es la Santísima Virgen. Uno no es nada sin ella, en realidad ella es lo que lo hace todo. Y se han bajado algunas localidades, pero han sido en porcentaje la mínima y no ha sido de bajarse por bajarse, ha sido por problemas graves de las coordinadoras, De por salud. cambios de domicilio, que no han podido, han tenido que cambiarse de domicilio, pero en la cantidad ha aumentado mucho más que las bajas que se han dado, pero esas bajas que se han dado, que han sido muy pocas, hemos estado tratando de recuperarlas de alguna manera. Mucho, lo que yo veo y lo que yo he aprendido mucho ha sido de las coordinadoras, de muchas coordinadoras locales que le ha tocado muy duro y con qué entereza enfrentan la adversidad. El último caso, que lo tengo muy en el corazón, es el de la coordinadora de Villa Adriana, que un poco antes de comenzar a preparar el rosario del 16 de julio, o sea, perdón, del 7 de octubre, de Nuestra Señora del Rosario,
ella quedó ciega de la noche a la mañana y no sabían los médicos qué es lo que tenía, pero ella sí todo quería participar, quería preparar, quería hacer cosas. Acá en Chillán también se dio, hasta el momento, todos los sábados, que nace del Rosario Mundial, todos los sábados en la parroquia Santo Domingo, en la grutita de la Virgen de Lourdes, el Rosario de varones está rezando el Rosario todos los sábados a las 5 de la tarde. Y así en diferentes localidades las coordinadoras han entregado sus testimonios. Por ejemplo, yo hoy día conversaba con Marina de Linares. Yo le dije, Marina, ¿habrá alguna posibilidad que como tú organizas ahí en la Catedral de Linares, que puedan asumir otras parroquias para que se hagan ya en diferentes lugares de Linares? No me dice, si nosotros estamos con todas las comunidades de Linares en la Catedral, vienen todas las parroquias y vienen muchas capillas de Linares y nos juntamos. O sea, ese es nuestro centro. Eso es lo Y, que me dice, qué bonito. y una de las cosas más lindas que Carmen Gloria ha testimoniado es este tema de que uno no es quien maneja No, el rosario. no. Cuando empezamos el primer Rosario Mundial, yo siempre cuento y me emociono mucho porque eh, nos llegó de Colombia, ¿no es cierto?, la invitación y nosotros ya estábamos pensando en hacerlo y en otros países que después nos comunicamos también estaba, o sea, era el Espíritu Santo, nosotros decíamos, estaba en ese momento en varias países con la misma intención. Entonces, eh, y nos decíamos, bueno, ¿y a quién llamamos? ¿Quién conoce a alguien en otro país? Y fue en menos de 2 semanas que nos llegaban datos y llamábamos por teléfono y nosotros le explicábamos, ¿no es cierto?, en distintos idiomas, eh, y había algo en común. Y ahí uno se da cuenta que estaba la Santísima Virgen, porque no Sí, era cualquier mujer católica, no era sí, cualquier mujer, era una mujer católica que rezaba el rosario. mm, Entonces estábamos con Sonia conversando, con Anita antes, eh, ahí te das cuenta que la verdad que la Virgen vuela mientras nosotros apenas vamos corriendo. Ella hace su tarea porque obviamente eh, el, el- había un dicho que decía que rezar el rosario era salvar vida, salvar al mundo entero y efectivamente así es. sí, sí. Ella llega antes, a mí me hace mucho sentido en la parte del rosario de la visitación. Fíjate que yo acá, cuando yo vivía en Santiago hasta el año pasado y me trasladé yo acá a la región de Ñuble, estoy en la comuna de San Fabián de Alico. Y en Santiago participé de muchas cosas, yo soy profesora de religión, pero trabajé mucho por mi comunidad, por mi comuna y por mi parroquia, la parroquia San Alberto Hurtado, a la cual extraño hasta el momento de ahora por la adoración perpetua. Entonces yo decía acá, Dios mío, estoy tranquila, ya estoy jubilada, estoy descansando, pero me falta algo. Y de repente recibo este llamado de Fanny, que yo creo que fue la Virgencita, y yo en la noche conversé con la Virgen, o sea, literalmente le dije yo, pero ¿cómo me sigues? ¿Cómo me buscas? Y yo no sé qué voy a hacer en este trabajo, porque en realidad esta misión es nueva para mí, ayúdame tú. Y empecé, cuando Fanny me entrega el listado, comencé a mirar, po. Y yo, una de las provincias que conozco un poco más desde el punto de vista geográfico y conozco sus localidades es, por supuesto, la provincia de Ñuble. Y la veía tan pobre, había San Fabián de Alico, que incluso era, era, Carmen Gloria Se Se fue fue. un poquito el se body, fue. Sí, pero es interesante, Fanny, cómo ustedes cuentan que esto surgió casi de manera espontánea, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que los primeros rosarios mundiales fueron de varones y ni siquiera fueron acá en América Latina. Pues, esto comenzó por Polonia, por ahí, por países bien así es. católicos que quedan en Europa, y uno se impresionaba de ver todos estos hombres arrodillados,
dando testimonio, y fue muy impactante, ¿no es cierto?, ese rosario mundial que ellos presentaron al mundo, y rápidamente esto prendió, de una manera impresionante. O sea, todo el mundo comenzó a rezar el rosario. Primero hombres en todo el mundo y luego las mujeres, y claro que lo han hecho mucho mejor que los hombres ustedes, pero finalmente esto ha confluido, ¿no es cierto?, en el rosario de familia, ¿no es verdad? Creo que el 7 Sí, de octubre fue pasado fue el primer increíble, rosario sí, mundial de familias. fue increíble porque además se unieron hombres y mujeres. Y eso es lo que, un tema que vamos a conversar hoy día, la importancia de la familia rezando el rosario. ¿Qué está pasando con la familia, no es cierto? Que cuando nos logramos unir, especialmente rezando el rosario, van cambiando las cosas, van cambiando las perspectivas de vida, van cambiando todas esas preocupaciones, esas desesperanzas que de repente existen. Y por eso también este tema que queríamos eh, digamos, conversar hoy día, que son los desafíos actuales de la familia cristiana. Esto es uno de los temas que más nos está agobiando por todo lo que nos está pasando. Sin duda que el principal desafío que nos coloca la Santísima Virgen es rezar el rosario en familia, pero esto es dificilísimo porque significa luchar contra no solo la televisión, sino también con las redes sociales, ¿no es cierto? Y con todas las rutinas que tenemos diariamente que no son precisamente muy espirituales a veces. Y entonces es bastante milagroso que ya se esté dando esto, y ¿por qué no seguir creciendo? Si la Santísima Virgen lo quiere, el Espíritu Santo lo está fomentando. San Miguel Arcángel nos va a dar la fuerza para resistir todo lo que se oponga y lograr este milagro de que muchas familias recen el rosario. Esto, como usted mencionaba, es el único remedio que le queda al mundo. Ya la Virgen decía en 1917, cuando se apareció en Fátima, que el mundo está enfermo. Hoy día ya está, no solo enfermo, está moribundo, ya está Agónico. para las chalas, como se dice vulgarmente en Chile. Y sin embargo, se puede reanimar, puede resucitar incluso por medio del Santo Rosario. El Rosario es la clave, es el único remedio que le queda a este mundo, y es también un arma poderosísima. Lo mismo decía San Pío de Pietrelcina, ¿no? Aquí está mi arma para resistir al demonio, y para hacerle frente, y para ganarle también, ¿no? Porque hoy, cuando todo parece medio perdido en el sentido de la fe, de la moral cristiana, se puede salir adelante, ¿no? El rosario hace maravillas. Una de las primeras preguntas que nos habían hecho en el grupo es que cómo contestar a nuestros hijos cuando dicen que no quieren ir a misa. Era uno de los primeros temas que habíamos visto y conversado. Y ahí, bueno, hay muchas temas para poder debatir, pero en definitiva yo creo que aquí no se trata de una cuestión de obligación, sino que de amor. Habíamos sacado la cuenta eh, con una persona que es buena para las matemáticas en el grupo, ¿cuánto tiempo le damos al Señor en ir a misa? Y la verdad que en un año es como un 0,3% del tiempo, es la nada misma. Entonces, yo creo que la responsabilidad de los padres, que no somos profetas en nuestras casas, eso lo tenemos claro, eh, es mostrar la misa como lo que es, el amor que tenemos que ir a buscar. Yo creo que primero ese es el primer tema. No sé si Rita ahí puede conversar algo más. Sería interesante que alguien del grupo nos cuente primero esa parte subjetiva, qué dolor siente una madre o un padre en el corazón al ver que sus hijos se resisten a ir a misa, o no los acompañan en ese sentido, y qué sienten al respecto. ¿Ganas de tirar la esponja, como se dice, dejar que sean libres, que hagan lo que quieran, o sienten un llamado en la conciencia a seguir insistiendo y tratar de conducirlos por este camino de la misa, todos como familia, ¿no? ¿Qué sienten ustedes? Padre, yo tengo mi experiencia y es tan doloroso como usted no se puede imaginar. Yo empiezo el día sábado de repente. ¿Me puedes llevar? ¿Tú crees que podemos ir? Si no puedes ir mañana, podríamos ir hoy sábado. No me importa la hora que me lleves, pero lo importante es que me lleves.
Una vez es mucho, generalmente no puedo. Ya vas a ir a misa. Uy, es un dolor terrible, es un dolor terrible. Yo, yo en mi oración le digo al Señor, tú dices que los hijos se salvan por la oración de su madre. Y esa es mi confianza, Padre. Porque si no, eh, no sé, yo creo que el dolor es realmente, es un dolor profundo, profundo, cuando uno ve que da testimonio. Bueno, a mí a lo mejor me dicen que me llevo en eso, pero yo digo, ¿qué pasa con estos? Ya no son tan jóvenes los míos, ya son mayores. Pero, uy, usted pregunta por dolor, el dolor es intenso, muy, muy intenso. Y yo diría a las madres que están sufriendo que tienen que seguir orando. María Santísima es madre, es nuestra madre, y fue la madre de su hijo. Ella sabe de dolores. Entonces, confiar, confiar, confiar en que llegará el momento. Parece que no lo vemos nunca, pero llegará el momento en que ellos se den cuenta de que la vida sin Dios no es vida. No, no es vida. Esa es mi experiencia, Padre. Muy, Gracias, muy. Nora. Es muy sentido el testimonio que usted está contando y me parece escuchar a Santa Mónica, que lloró tantas lágrimas por ver a su hijo Agustín convertido, primero bautizado, participando en la misa, después dejando las herejías, dejando las sectas. Y ella insistió, insistió por días, meses, años y años, hasta que logró su cometido y logró que su hijo se convirtiera, ¿no? Entonces, San Ambrosio un día le dice, mira, no te preocupes, mujer, si un hijo de tantas lágrimas no se va a perder de ningún modo. Entonces, ahí está la maravilla de la esperanza, de la virtud de la esperanza en una madre cristiana. Y en una mujer en general puede ser una esposa, puede ser una hermana, puede ser, no sé, una catequista o una mujer que tenga ese corazón de María que llora lágrimas de sangre por ver a sus hijos eh, en el camino del Señor. Hasta que estén en el camino del Señor no va a descansar, digamos. Y entonces, tal vez, como decía Fanny, no es la imposición, no es la obligación, sino que es el amor. Y esa oración profunda y ese sacrificio lo que puede hacer que se conviertan nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros esposos. Puede ser al revés, puede ser un hombre. Yo conozco casos que son maridos que están luchando para que sus mujeres dejen las ideologías, por ejemplo, el feminismo. Hay mujeres que a veces dicen, estando casadas ya y con hijos grandes, no, yo ahora estoy empoderada y no creo en la iglesia, yo creo solamente en esto y lo otro, que no necesitamos de Dios, nosotros somos Dios, creo en la nueva era, creo en el espiritismo, creo en el reiki, en el yoga, en otras cosas, pero ya no necesito de la misa. Y conozco hombres también que están luchando denodadamente para que sus mujeres se conviertan y luchan y resisten, ¿no es cierto? Porque perfectamente podrían separarse y buscar otra salida, digamos, buscar otra compañera, y no, están luchando por hacer realidad su matrimonio y eh, que la conversión de su mujer algún día sea una realidad. Normalmente es al contrario, ¿me entiendes? Es la mujer la que lucha por la salvación del hombre y de los hijos, ¿no? Por algo decían los primeros padres de la iglesia, por la mujer se salva el hombre, o también se pierde, ¿no? Como es el caso de Eva, ¿ya? Pero hoy en día yo diría sí, que para lograr la conversión de nuestros hijos que están sometidos a influencias tan impresionantemente fuertes en el mundo, y a un influjo tan tremendo del demonio, yo creo que es lo que dice Jesús, ¿no? Esta clase de demonios solamente se puede expulsar con mucha oración y con mucho sacrificio, con mucha mortificación. Entonces, eh, ese deseo que tiene la Santísima Virgen de decir siempre recen, recen, recen,
va acompañado de la penitencia. O sea, ya en Lourdes la Virgen decía eso, ¿no? Oración y mortificación, oración y penitencia, porque la pura oración, el puro rosario, parece que no es suficiente. ¿Ya? Bien lo repitió en Fátima y ahora en Medjugorje. Yo creo mucho en Fanny, pudimos estar allá y la verdad es que estar ahí ya es participar de la gracia de la Virgen, de este mundo lleno de paz, lleno de felicidad y de gracias celestiales que la Virgen quiere traer al mundo, ¿no? Ese tiempo de paz en la tierra que ella promete, ya se está realizando de alguna manera en Medjugorje. Entonces es algo tan fantástico que eh, la Virgen ahí nos dice de manera más detallada todavía, ¿no? Oración, rosario, pero oración con el corazón. Hay que rezar de verdad, digamos, poniendo todo nuestro ser. Y también penitencia, específicamente el ayuno. Ayuno a pan y agua, el miércoles, el viernes, cuesta mucho a veces implementar este nuevo hábito, pero hay que tratar de hacerlo. Y si la persona está enferma, bueno, por lo menos que haga otro tipo de sacrificio, ¿no es cierto? Hoy día conversaba con alguien, eh, para mí mi ayuno está siendo dejar el celular en las mañanas, porque apenas me despierto quiero ver el WhatsApp, quiero ver las noticias, quiero escuchar algo, una música, algo así. No, deja eso, apaga esa cuestión y anda a rezar. Quédate con el Señor. Haz un ayuno también de eh, internet o de lo que sea de comunicación social. Y el Esa, ayuno a pan y agua. esas mismas palabras nos decía Anita Álvarez, a quien del grupo, a quien tenemos que agradecerle porque este grupo ya empezó a rezar, bueno, hace mucho tiempo, pero empezó a hacer ayuno los días viernes. Y todos nosotros les damos la intención de ese día viernes. Y ella nos explicaba efectivamente, junto con Narita, ¿no es cierto?, las formas de ayunar, el respeto que hay que tener y la intención de ayunar, porque de repente efectivamente, y nos contaban todos ahí, teníamos la intención de hacer algo de pan y agua, y estábamos en lo mejor del desayuno comiendo y de repente nos acordábamos. Entonces ya habíamos comido, pero también existe el del celular, nos explicaban toda esta intención y hay que empezar. Y el grupo ha dado muchos, muchos motivos para hacer ayuno. Aquí tenemos gente del grupo, por ejemplo, que tienen varones que tienen muchos hijos, que están sufriendo, porque poco menos que se les ha pedido eh, la iglesia o vas a la iglesia o la familia. Y la elección ha sido, yo me emociono porque la elección fue, es que yo voy a la iglesia, voy a misa, porque de la otra manera pierdo siempre. Y si no voy a misa, yo los voy a perder. En cambio, aquí sí tengo la oportunidad de ganar a todos mis hijos, ganar a mi familia. Escuchar ese tipo de comentario y verlo, obviamente sufrir por eso, no es gracioso, pero uno ve dónde está la confianza en el Señor, en que tenemos que dejar nuestras eh, fortalezas, que nosotros creemos que las tenemos y que nosotros vamos a poder solucionar todo, para desconfiar de nosotros mismos y empezar a confiar en absoluto en el Señor. Esa es una de las grandes testimonios que hemos escuchado, ¿no es cierto?, en el Rosario, y que venga de un hombre es más impresionante todavía. También nos dicen, ¿qué pasa cuando mi hijo tampoco, o sea, no solamente no va a misa, sino que no se confiesa, no comulga, va cuando le nace? Y ahí estábamos conversando el tema de, bueno, es que preguntarle qué tipo de católico es, porque la verdad que es como decir, mire, yo soy un paracaidista, pero resulta que no me he tirado nunca, no practico, soy un jugador de fútbol y no tengo equipo, no voy a entrenar. eh, ¿Qué católico es? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ¿no es cierto? A ser su entrenador, a ser su... no es fácil porque, como comentábamos antes, nosotros no somos profetas en nuestra tierra. O sea, pero ¿quién eres tú, mamá, si metís las patas, te enojas y haces esto y haces esto otro? Bueno, efectivamente, ahí estamos nosotros como madre y por el tema del amor. Esto no es fácil. No es fácil ser profeta en la casa, especialmente cuando uno se sabe tan pecadora, que le cuesta tanto, ¿no es cierto?, hacer tantas cosas por la familia. Pero
cuando uno escucha los testimonios de quien lo ha logrado, entonces ahí uno dice, vuelve a renacer y dice, ya, está bien, sigamos. Sí, porque de tanto ver a la mamá rezando el rosario, de repente el hijo o la hija va a decir, bueno, eh, a mí me ha ido tan mal en tantas cosas, yo lo he hecho todo a mi manera, he tratado de salir solo con los consejos de mis amigos, con como se me ha ocurrido a mí, y me he dado tumbos y tumbos. Entonces, finalmente, voy a ver si esta opción de mi mamá o de mis papás, mejor todavía, si es como usted decía, Fanny, que son papá y mamá que están rezando ahora, eh, a lo mejor me va bien con ellos y puede ser que algún día se acerquen. Entonces, la fuerza del ejemplo es mucho más potente que la obligación, que poner la imposición, aunque claro que también hay que ser como pulga en el oído, porque pensemos una cosa, que el diablo no se cansa de estar transmitiendo siempre su propia antiverdad, su mentira, ¿cierto? Oye, que esto es lo que te conviene, a esto, dedícate a esto, así lo va a pasar bien, así va a ser una persona muy buena, muy líder, la felicidad está aquí. El demonio vende muy bien su pomada, como se dice, y Jesús también lo corrobora, ¿no? Los hijos de las tinieblas son mucho más astutos que los hijos de la luz. Entonces, el tema de la repetición es fundamental. Yo me imagino a Santa Mónica siempre, todos los días, pero hijo, ¿cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo te vas a convertir? ¿Cuándo vas a dejar esa secta? Si eso es una tontera, una mentira lo que tú estás viendo ahí, ¿ya? ¿Cuándo te vas a casar? Porque estaba conviviendo San Agustín y tenía hijos. Y bueno, entonces esa insistencia es importante, pero al mismo tiempo el amor y la acogida, ¿ya? Porque nunca debemos olvidar que la iglesia ama al pecador, ¿ya? Detesta el pecado, es cierto, pero no podemos identificar el pecador con el pecado, ¿no es cierto? El pecador siempre es un potencial hijo de la iglesia, ¿ya? Tanto es así que la Santísima Virgen en Medjugorje ha dicho varias veces que no quiere que nos refiramos a los pecadores como no creyentes, ateos, descreídos. No, ellos son son mis hijos, dice la Virgen, pero todavía no han conocido el amor de Jesús, ¿ya? Entonces, todas las personas merecen amor, merecen respeto, merece que se les considere también su libertad, ya el ejercicio de la libertad es sagrada, ¿ya? Y el derecho a caída también es sagrado, inclusive, ¿no? Pero eso no significa que los vamos a abandonar a su suerte, siempre rezando por ellos, por su conversión, haciendo sacrificios, ¿ya? Y buscando la santidad, porque con santidad solamente, porque recordemos que Mónica logró la conversión de su hijo Agustín porque ella fue santa, no fue solamente una mamá buena, ¿ya? Una mamá que a veces hacía cosas buenas y a veces hacía cosas mundanas, no, siempre todo su tiempo fue consagrado al Señor y ella se entregó por entero, ¿ya? Y el sentido de su vida era tal, eh, ver a su hijo convertido, que cuando se convirtió de veras, ella dijo, ya hijo, yo no tengo nada que hacer en este mundo, si lo único que yo quería era verte bautizado, era verte convertido, era verte con ese ímpetu cristiano, yo ya cumplí mi propósito en la tierra, y a los pocos días murió santamente, ¿no? Mónica, y bueno, el ejemplo de ella es realmente encomiable, porque eh, con santidad se puede lograr mucho, ¿no? Y la santidad no es algo que esté fuera de nuestro alcance, ¿no? Sí, el Señor nos manda a ser santos. Nunca es tarde para encontrar la virtud, dejar el pecado y llegar a la santidad. El camino es la oración constante, la lucha contra las pasiones desordenadas, contra los afectos desordenados y confiar mucho en nuestra Madre, pues ella es el camino, justamente el ascensor que nos lleva directamente al corazón de Cristo en la cumbre. Y ahí una de las preguntas que nos hacían, ¿qué pasa cuando un hijo te empieza a decir que está, ¿no es cierto?, con algunas dudas respecto a su sexo y etcétera, al respecto que son ideologías que están ahora tan de moda. Y ahí estábamos conversando que en definitiva aquí tiene que primar el amor de madre. Y lo primero que el amor de madre y que también es el de la iglesia, porque aquí todos somos iglesia y por lo tanto la madre es parte de la iglesia. Es siempre el amor de madre quiere la salvación eterna de su hijo. Yo creo que por ahí es la primera respuesta que hay que dar. Aquí no se trata de que, de o de mi opinión, ¿no es cierto? Y ahí por eso es buena la conversación. Aquí no se trata de sermonear, sino que de explicar cuál es el amor de madre, cuál es el amor de la iglesia
a todos aquellos que pecamos de distintas maneras. Y, y es bueno entender qué es lo que hay detrás de toda esta ideología, porque esto fue como un boom. O sea, no es que antes no haya existido, siempre ha existido, pero esto es como un boom ahora. Y qué es lo que hay detrás. Y uno tiene que entender antes de hablar con los hijos, uno es la que tiene que entender. Y lo que hay acá, cuando te dicen es que tú no estoy, o yo estoy en cuerpo incorrecto, es decir, de alguna manera, Señor, tú te equivocaste conmigo. Y como tú te equivocaste, ya no eres Dios. Y por lo tanto, yo te dejo de lado porque tú te equivocaste conmigo. Y es un poco no aceptar tampoco la cruz que todo nos dio. Eh, Piensen en todos los niños que tienen alguna incapacidad. Nosotros tenemos en el grupo una querida nuestra, la Isi, que ella no puede moverse. Y alguna vez conversando con ella le pregunté, oye, qué difícil tu enfermedad. Y me dijo, difícil, bendita enfermedad, porque ella aceptó su cruz. ¿Ah? Yo tengo amigos que también en algún momento fueron declarados homosexuales y ellos dejaron cuando conocieron el amor de Cristo. No es que de repente aparecieron gustándole a la mujer y quisiera casar, no, sencillamente conoció el amor de Cristo y que Cristo lo quería como era y lo quería sin pecado. Y entonces ahí toda la madre, los hermanos han apoyado eh, esa cruz que él lleva. Y eso yo creo que es para todo, ¿ah? No, aquí no se trata de solamente por las ideologías de género, si tenemos muchos mandamientos en que todos tenemos algún problema chiquitito que nos cuesta. O sea, yo conversando con él me decía, mira, ¿por qué si tenemos el mandamiento de no robarás y roban y estafan y alegamos, ¿por qué somos tan estrictos con eso y con esto otro no? A mí me hubiera gustado, decía, que hubieran sido estrictos conmigo desde al principio para decirles, ¿por qué esa diferencia en un mandamiento y no en el otro? Bueno, yo creo que efectivamente la oración de la madre y padre y los hermanos rindieron su fruto y lo rindieron muy pronto. Eso es, Así digamos, un como le hubiera testimonio. gustado a este joven que desde chiquitito lo hubiesen guiado por ese camino. También retomando el tema anterior, creo que es muy importante desde niños tener la experiencia de la misa, ¿no? Si queremos que en el futuro, cuando lleguen a la adolescencia, no se pongan tan rebeldes con la misa, bueno, llevémoslo desde niños. ¿Ah? A veces los papás cometen el error de decir, no, es que mi niño se porta muy mal, incluso el padre se va a molestar, o la gente va a empezar a mirar feo, etcétera. No importa, hay que llevar a los niños a la iglesia y que se acostumbren a ir a la iglesia, porque al poco andar ellos se van a ir portando bien también, porque el Espíritu Santo va a ir obrando en ellos algo que les hace sentir la presencia de Dios. Entonces, desde niñitos hay que participar en la misa. ¿M? Por supuesto que la exigencia es desde los 7 años, cuando somos mayores de edad, según la iglesia, pero si se adquiere el hábito desde antes, mucho mejor. Después es más difícil conseguir y enrielar a nuestros hijos por este camino, ¿no es cierto? Por tanto, el testimonio y partir a la iglesia con alegría, con verdadera paz interior y ojalá acompañar también con sabiduría, con pedagogía, la misa con agrado, ¿no? No ir a la iglesia eh, peleando, ¿no es cierto?, discutiendo, haciendo que ese momento sea tenso, sea estresante, sino que todo lo contrario, que sea un momento de inmensa alegría para la familia y después de la misa, ojalá ir a compartir un helado o hacer algo entretenido, que los niños puedan ir asociando que ir a misa es un momento agradable de estar con la familia y de pasarlo súper bien, desde niños, ¿no? También a los niños, desde chicos, hay que hablarles del amor de Dios y cómo todo lo que Él nos ha dado a nosotros es un regalo, partiendo por nuestro cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que tenemos es un don que Dios nos ha dado para vivir la felicidad de la adoración, sobre todo en el matrimonio. ¿Ya? Para eso es el cuerpo, para formar familia y para expresarnos en este mundo con todos nuestros atributos físicos y espirituales. ¿Ya? Entonces no podemos decir que estoy en un cuerpo equivocado porque realmente nuestro cuerpo es una expresión de lo que es nuestra alma. ¿Ya? Y nuestro cuerpo es
cómo es nuestra alma. Entonces no podemos separar una cosa de la otra. ¿Cómo podemos saber qué somos si nos percibimos hombres o mujeres? No hay que mirar nada más que el cuerpo. Ahí está la indicación, es el mejor indicio de que soy hombre. Dios me dio un cuerpo de hombre, Dios me dio un cuerpo de mujer. ¿Ya? Y otra cosa también, Fanny y hermanos que nos acompañan, es que junto con la oración, ya, que en la oración se logra algo tan importante, ¿no? Que es expulsar el espíritu maligno, ¿ah? De la casa, y expulsar malos sentimientos y malos hábitos, ya, rezar el rosario. Es algo que nos hace tanto bien porque nos va a unir a Cristo y Cristo Eucarístico nos va a ir purificando más y más el alma. Y vamos a ir exorcizando cosas que alejan mucho a nuestra juventud y a nuestra niñez de las cosas de Dios. Me refiero especialmente a la pornografía, a toda esta erotización tan temprana que se está inculcando en los niños, en los jóvenes, que les hace tanto daño, ¿no? Porque perder la virtud de la pureza a tan temprana edad hace con que los niños ya desde esa temprana edad justamente pierdan la alegría de vivir, porque ¿cómo vamos a ser felices sin el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo no puede estar donde hay un espíritu maligno de lujuria. ¿Ya? Entonces, hay que luchar mucho para que se dé ese ambiente de pureza en la casa, las conversaciones, evitar los garabatos, ¿ya? Evitar chistes de doble sentido, ver y tratar de controlar un poco en la medida de lo posible en qué se meten los niños en las redes sociales, en el celular, etcétera. Ver eso también, porque si no se cuida la pureza en los niños, si no se habla de esto también, de la importancia que tiene en llegar en castidad hasta el matrimonio y el matrimonio seguir la castidad, ¿cierto? También, pero ahora viviéndola como marido y mujer, etcétera. Si no se habla eso desde niño, bueno, la información les va a llegar como el demonio lo está estableciendo, ¿no? Pues, a través de la ESI, educación sexual integral, a través de las redes sociales, de la música, del cine, de las conversaciones con otros amigos que están más perdidos que ellos mismos, etcétera. Entonces, esa parte también hay que ver, porque una persona que pierde, insisto, esa virtud de la inocencia, de la pureza, se va a llenar de espíritus malignos dentro de su corazón. ¿Y qué ganas va a tener de ir a misa? Ninguna. ¿Qué ganas va a tener de rezar? Ninguna. Era el problema que tenía Agustín al principio, ¿no? Que era muy lujurioso, era muy mujeriego también parece, y entonces difícilmente él iba a aceptar entrar en este proceso de conversión. Fue muy, pero muy difícil, pero no es imposible. Con oración, con sacrificio, se puede sacar ese espíritu maligno de la casa, ese espíritu de impureza, ese espíritu de soberbia, de pensar que nosotros somos dioses, que nosotros determinamos qué género tenemos. Eso es la mentira más diabólica que existe. Solamente existe dos sexos y por lo tanto dos géneros, el género femenino asignado al sexo femenino y el masculino al sexo masculino y punto, y no hay más. Y la gran pregunta que le hacen al respecto de la familia, ya los fariseos a Jesús, ¿es permitido el divorcio? ¿El divorcio es bueno? ¿Mm? En ciertos casos, hoy en día vemos cómo las familias se están destruyendo, desarticulando cada vez más fácilmente y es muy difícil estructurar una familia bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque está esa mentalidad de que, bueno, si no resulta, todo es desechable, puedo empezar de nuevo, lo importante es que el amor es un sentimiento y si se acaba hay que recomenzar con otra persona. Bueno, eso es una tontería, ¿no? Porque no es el amor verdadero. ¿M? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que el divorcio realmente no es el plan de Dios. ¿Y a dónde nos manda el Señor? Al origen. Vean el origen. Mateo capítulo 19. En el principio no era así. Y Dios creó al hombre y lo hizo hombre y mujer. Y de tal modo que ellos uniéndose formaran una sola cosa. Los bendijo y les pidió y los mandó que se multiplicaran, que tuvieran hijos. Entonces, Dios creó al ser humano así, hombre y mujer. Todos los otros géneros son inventos diabólicos, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios y no tiene nada que ver con el sentido común y con nuestra naturaleza. Nunca vamos a ser felices si seguimos ese camino de mentira. Ahora, lamentablemente para muchos niños y jóvenes, eso es lo más verdadero que hay, porque ya se les ha lavado el cerebro, se les ha inculcado esto desde niños en sus colegios, en sus ambientes, etcétera. Y es porque nos ha faltado tal vez a nosotros como familia cristiana
colocar esos antivirus a tiempo, ¿no es cierto? Y entregarle las verdaderas semillas de la verdad. Por eso la Virgen Santísima, junto con el Santo Rosario, junto con el sacrificio, junto con el amor a la Eucaristía, nos dice la Sagrada Escritura. La Biblia es importante. En la Biblia está la verdad y esa verdad no cambia. Gálatas 1, versículo 8. Que venga un ángel, dice San Pablo, a cambiar el Evangelio, a cambiar la Biblia. Sea condenado, sea anatema. Aunque yo mismo quiera cambiar la Biblia, no, todo eso sea condenado. La Biblia, la palabra de Dios, no puede cambiar. La enseñanza de Jesucristo no la podemos manipular. Es lo que es. Y es totalmente coherente de todo lo que dice el Señor en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿ya? Para todo orden de cosas que se refieren a nuestra salvación. Y lo que ha explicado la Iglesia, eh, pero permanentemente, ¿no? Y en forma consistente durante estos 2000 años, lo cual está reflejado en el Catecismo de la Iglesia Católica, es eso lo que hay que seguir, ¿no? Y por lo tanto, conocer el catecismo es fundamental, ¿cierto? Y yo quisiera leer, si usted quiere, Fanny, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad? No sé si le interesa. Está sin micrófono, Fanny. Sí, es tema de todos los días, así que por favor, padre. Bueno, dice en el número 2357, el catecismo de la Iglesia Católica. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Se fija que primero no habla de género, ¿no es cierto? Simplemente hay dos sexos, punto. ¿Cuál es toda la diversidad sexual que hay desde la Biblia, desde nuestra fe? Es simplemente ser hombre y mujer. No hay más diversidad sexual. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, aunque sí ya hay ciertas explicaciones científicas, ¿no es cierto?, psicológicas y, y también espirituales, ¿no es cierto? Por lo menos en la experiencia del exorcismo hay algunas explicaciones. Ya, o sea, el homosexualismo tiene mucho que ver con influencia diabólica. Pierdan cuidado que es así. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves. ¿Ya? O sea, según el catecismo, eh, hay que distinguir dos cosas, ¿no? La tendencia homosexual, ¿ya? Es un desorden, ¿ya? Pero el homosexualismo es una depravación grave. Hay un matiz ahí, ¿no? Porque el homosexualismo es apoyar la acción homosexual, es estar de acuerdo, es pensar que eso es normal, que es natural, ¿ya? Que todos estos géneros son una maravilla. Ese homosexualismo es descrito como una depravación grave, ¿ya? Por el catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, y practicar el homosexualismo es una perversión grave. Eso está apoyado en muchos textos bíblicos. Génesis 19, 1 al 29, Romanos 1, 24 al 27, 1 Corintios 6, 10, donde dice claramente, los afeminados, los homosexuales, los injustos, los idólatras, no entrarán al reino de los cielos. Todos estos inmorales no entrarán en el reino de los cielos. Es fuerte la palabra de Dios, pero no la podemos cambiar. Es así. 1 Timoteo 1:10 y muchos otros textos también, ¿no? La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Es decir, un acto homosexual y una vida homosexual y una ideología homosexual nunca será agradable a Dios y nunca será en beneficio de nuestra felicidad y nuestra condición humana. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó así. ¿Ya? Dios nos hizo para unirnos hombre y mujer, formar una familia con la bendición del matrimonio y así vendrán los hijos y así vendrá la bendición de Dios. Lo otro es un invento del demonio. Y está haciendo un daño terrible. Y por más que sea mayoritario hoy en día, ese pensamiento y esa postura nunca va a llevar a la verdad, nunca va a llevar a la felicidad y a buen término. Entonces, tener claro eso, Fanny, es importante. La verdad es importante. No desistir de ella, ¿no? La verdad no puede cambiar, pero la verdad hay que vivirla con amor. ¿Ah? Y eso no significa relativizar la verdad, significa simplemente que hay que acoger a las personas con amor, ¿no? Si yo veo un hijo que está enfermo,
no voy a sentir asco ni odio al hijo porque está enfermo. Voy a luchar contra la enfermedad, pero no voy a decir que mi hijo es una enfermedad, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con esto, que es un desorden, es una depravación gravísima, tener este tipo de disforias o de tendencias hacia el mismo sexo y prácticas homosexuales. Pero esa enfermedad no puede quitarnos el amor. Justamente todo lo contrario, es el único camino de salvación que puede tener un niño y un joven, es el amor de sus padres, el amor de su familia, y tratar de guiarlos con la fe y no desistir, porque pueden cambiar, pueden cambiar. Para Dios nada es imposible. Bueno, así tuvimos nosotros un chico que estuvo en ese trans, digamos, y que hizo su conversión y con toda la problemática que ello trajo, pero que en definitiva siempre nos estaba diciendo que había que entender y que era bueno hacerle entender a todos quienes estaban con dudas, con dificultades en este tema y en otros, que los mandamientos no son un listado de no. No es así, sino que son barandas que nos va dando para seguir en un camino recto, porque quien va en el camino recto nunca se desvía. Y entonces entender que son barandas en los cuales nos podemos estar apoyando y para poder llegar a ser una familia en definitiva, porque lo que estamos buscando es ser parte de una familia, que somos la iglesia, porque siempre alguien dice, es que la iglesia dice tal cosa, es que nosotros somos iglesia. Y si nosotros no decimos Exacto. la verdad, estamos medio complicados. Y nosotros además como familia deberíamos educar en el sentido cristiano del dolor. Y eso sería un buen tema para conversar después, ¿no es cierto? Porque el dolor puede ser de muchas cosas, pero yo creo que el dolor más grande que tiene uno es aprender a llevar la cruz, que todos tenemos y todas son distintas. Yo creo que sería un buen tema, por ejemplo, para conversar en otra oportunidad, en otro café. Hay hartos temas para conversar, Fanny. La Sabrina quiere opinar algo. Sí. Un comentario que quería hacer, agregar sobre este tema tan interesante, sobre la postura que uno puede tener si se enfrenta a la situación esta de que los hijos no quieran participar de la religión activamente, o si uno los ve que están viviendo en un pecado permanente también. Em, por un lado está el tema de que, claro, uno quisiera ser un ejemplo total para los hijos, testimoniar no solamente con las palabras, sino de todas las maneras posibles. O sea, ser un santo, quisiéramos ser santos, pero la verdad es que en la práctica es un trabajo de toda la vida y nos vamos a equivocar un montón de veces, pero tener una relación clara con el pecado, que el pecado no por amor se va a aceptar. Lo que se puede hacer por amor es seguir guiando rectamente a los hijos, inclusive aunque uno se equivoque, porque como decía Fanny, por ejemplo, esto de que ellos ven que mamá, papá no testimonian porque, por ejemplo, se enojan, porque, por ejemplo, se equivocan, porque, por ejemplo, tal vez mintieron delante de ellos, porque tal vez la programación que vieron no era la apropiada tampoco, porque tal vez le dijeron no juegues tanto con el celular y ellos estaban haciendo lo mismo, perdiendo tiempo. Entonces, también aprender a reconocer que uno es pecador, también delante de los hijos, en un acto de humildad, reconocer que nos equivocamos, enseñar en las familias a pedir perdón cuando hemos cometido errores, que lo vean y que entonces también tengan esa relación ellos con el pecado, que el pecado no es algo que hay que aceptar y con lo que hay que amigarse, ¿no? Hoy dicen amor es amor y es como que hay que amar el pecado y no, hay que amar a la persona, pero no el pecado. Entonces, lo que está mal sigue estando mal. Yo creo que cuando alguien nos consiente el pecado, por ejemplo, no sé, que vean que una persona se vaya a convivir y digan, no, está todo bien, porque si se aman, eso es lo importante, y acá hacemos de que hay un pecado en realidad, le estamos haciendo un daño inmenso. Pienso en este ejemplo que yo también, usted, Padre Raimundo, de Santa Mónica y San Agustín. Es una mamá que no paró de rezar, pero que no consintió decirle, está bien, es tu libertad, hijo, haz lo que quieras, si quieres probar todas las religiones, todos los credos, vivir promiscuamente, haz lo que desees porque es tu libertad, sino que afirmó una y otra vez de que su hijo lamentablemente estaba en el error. Alejado de Dios, no hay verdad, no hay salvación, no hay felicidad tampoco. Lamentablemente, por más que el mundo haga aparentar que es felicidad, no la es y no lo van a encontrar.
hoy en día los confunden con esto de la identidad, de decirles que comprobar la identidad que sientan tener, la atracción sexual que quieran tener, que prueben la sexualidad desde la más tierna infancia. Lamentablemente esa sexualización que hay en los niños es terrible, es entregarlos al pecado y fomentar que el pecado es normal y que al pecado hay que quererlo y adaptarlo a la vida cotidiana, y eso es terrible. Entonces, lo que está mal hay que seguirlo diciendo y declarando, aunque nosotros no seamos un ejemplo para nadie, que al menos esa relación que tengamos con el pecado sea tan clara de que no la podemos aceptar, y que si un hijo, por ejemplo, ocurre esto de que no quiere ir a misa, de que está tal vez buscando, por ejemplo, pornografía, aclarar siempre, eso no está bien. Lo único que nos salva y lo correcto en nuestra vida es encontrarnos con Jesús, amarlo y cumplir los mandamientos por amor. Y confiar en que Dios también tiene sus tiempos, porque eh, si pensamos también un poquito en cada una de nuestras historias de vida, seguramente muchos de nosotros no fue desde niños que teníamos ya la cercanía y el encuentro con Dios. Entonces, tuvimos que pecar, tuvimos que arrepentirnos, y de esas grandes caídas fue que posteriormente pudimos tener el encuentro con Dios. Eh, Animarnos entonces a poner la confianza en Dios y seguir rezando como Santa Mónica. Creo que ahí nos encontramos que la oración es la solución. No sé, ese es mi aporte. Y cuando llegue el momento adecuado, los niños o los jóvenes, ya como Agustín, que ya era grande, 28 años, digan, bueno, me arrepiento, quiero volver a la casa de mi padre, a la casa de mi madre, y ahí estará con los brazos abiertos, con ese corazón lleno de amor, para recibirlo y para reorientarlo por el camino de Cristo. Entonces, es muy bonito esto. Es cierto que Jesús, ya en el Nuevo Testamento, amplía un poco más el concepto de familia, ¿ya? En el Antiguo Testamento se nos dice que familia es un matrimonio, ¿ya? Hombre, mujer, con los hijos y la bendición de Dios. Punto. Eso es familia, eso es matrimonio, nada más. Pero Jesús amplía un poco más este concepto, porque cuando le preguntan, Señor, ¿por qué no atiendes a tu madre, a tus hermanos que están afuera y quieren conversar contigo? Y él dice, ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que existen otras formas de relacionarnos, ¿ya? Eh, que son verdaderamente familia, aunque no haya un vínculo biológico. Por ejemplo, una congregación religiosa o la misma iglesia, una comunidad o esta comunidad de Rosario Mundial, de Rosario Sin Fronteras. Se puede decir que ya se convierte en una familia porque escuchan la palabra de Dios, oran juntos y tratan de vivirla en su día a día. Sin embargo, esto respeta, esta nueva forma de familia o de iglesia, respeta el orden establecido por Dios. Nunca podemos considerar una verdadera familia o un verdadero matrimonio algo que esté contra la ley natural, contra el orden establecido por Dios. Por eso el catecismo es tan claro que dice que una relación homosexual o de todos los tipos de géneros que hay hoy en día son contrarios a la ley natural, dice, ¿no? No, lo repito, el numeral 2357. ¿Por qué? Porque cierran el acto sexual al don de la vida, para comenzar, y no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Es imposible que un hombre con un hombre se complementen afectiva y sexualmente eh, como Dios quiere y como está inscrito en la naturaleza del hombre. Eso va contra la voluntad de Dios, porque va contra la ley que Él estableció en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia alma. No pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Ya? Invitamos Y a Rosa Albornoz, si le parece, que está levantando la mano también para hacer su Sí, comentario. puedes comentar, Rosa. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gracias, Rosa. Padre. Bueno, yo quería comentar porque yo hace un par de años atrás vi un mensaje del Señor donde Él decía que los que nacen homosexuales, porque hay personas que nacen, no que se hacen, es porque hay maldiciones ancestrales. Entonces, por eso que se pide también mucha oración intergeneracional para que se vayan sanando todas esas cosas que han quedado atrás en nuestros antepasados. Y eso se da justamente por pecados de adulterio, de a veces asesinatos en la familia, cosas así muy graves, que quedan esas heridas para futuras
personas que nacen así. Y una vez vi en el canal católico EWTN la historia de un chico homosexual que, que él, bueno, él vivió obviamente en la oscuridad mucho tiempo, hasta que también se encontró con el Señor y su vida cambió totalmente. Y como ahí dicen también, eh, usted mismo decía que no hay felicidad sin el Señor, y él encontró toda la felicidad del mundo ahí, pues, de su vida. Entonces él se volcó solamente a servir al Señor. Entonces son todos testimonios que ojalá se pudieran ver masivamente, pero no se puede, no se pueden difundir más. Así que, pero son cosas así que pasan. Y también está el testimonio de Santa Rita, ¿no? De que ella ofreció incluso a sus hijos para la salvación de sus almas, pidiéndole al Señor que se llevara a sus hijos si estaban en peligro de perder su alma. Imagínese, sabiendo ella que obviamente, yo me imagino era tanta su fe, que, que tenía la certeza de que el Señor y la Virgencita la consolarían, porque perder un hijo es lo más fuerte, yo creo, para una madre. Entonces, tenía igual ella la certeza de ser consolada, ¿no? Y bueno, llegó a ser Ahí santa, está lo que imagínense. decía Fanny también, ¿no es cierto, Rosa? Que una mamá verdadera, un padre que verdaderamente ama a sus hijos, va a querer Claro. su salvación eterna, va a querer la salvación de su alma 1.000.000 de veces más que la de su cuerpo. Y es la pura verdad, y eso es la fe, ¿ya? Y es muy cierto también lo que usted dice, Rosa, y se lo agradezco porque esto viene a esclarecer un poquito este misterio que deja el mismo artículo o numeral antecitado 2357 del Catecismo, que habla sobre la homosexualidad, ¿no? Que dice que este origen psíquico de la homosexualidad permanece en gran medida inexplicado, ¿ah? Pero usted acaba de apuntar a algo importante. Nosotros tenemos herencias, no solo biológicas, sino también herencias generacionales de nuestros ancestros que nos llevan a tener ciertas tendencias, sea para bien o para mal, ¿ya? Con ciertos linajes, digamos, donde se da un tipo de pecado capital u otro, o una mezcla de ellos. O sea, la concupiscencia que acompaña el pecado original y que lamentablemente no se acaba con el bautismo, permanece esa tendencia al mal y hay que luchar toda la vida para vencerla. Esa concupiscencia parece que se hereda, ¿ya? Y hay distintos linajes de concupiscencia, ¿no? Y los demonios saben eso, entonces ellos van atacando eh, a las familias de generación en generación. Y por lo tanto hay que rezar también para liberarse y para sanar esas heridas heredadas. Ah, pero yo agregaría otra cosa, y es la herida del seno materno, ¿no? Es cierto lo que usted dice, hay personas que ya nacen con la tendencia homosexual y esto se ha descubierto en la experiencia del exorcismo y de la oración de sanación, porque muchas veces se descubre que las mamás o los papás deseaban una identidad sexual para su hijo y resulta que era otra. Y los niños en el vientre materno están muy enterados de lo que dicen sus papás y lo que sienten y lo que quieren. Y si ellos ven que mi cuerpo es de hombre, pero ellos dicen que quieren una mujer, eso les duele profundamente, ¿ya? Y les produce una herida terrible. Y a veces puede generar también una tendencia hacia el mismo sexo o una tendencia a invertir la pluralidad, ¿no es cierto?, de la sexualidad, justamente para poder agradar a los padres y para no sentirse rechazado, ¿no? Entonces es una herida terrible que se puede adquirir desde el principio. Nunca hay que decir, ojalá sea niñito o niñita. Hay que decir lo que Dios quiera, lo que venga, eh, y Dios sabe lo que es lo mejor, nosotros lo vamos a aceptar con inmenso amor, sea hombre o sea mujer. Así el niño nace contento y hay que quererlo, amarlo mucho desde el seno materno. Y mucho, mucho cuidado con el trato que se le da a los bebés, a los niños, porque todo eso nos marca para siempre, ¿no? Cualquier actitud de rechazo, de sobreprotección, de abuso, de eh, violencia, etcétera, puede interferir gravemente en un desarrollo sano de la orientación sexual. Padre, ya para ir terminando, porque ya nos pasamos la hora, este,
quería que nos comentara el tema del perdón. Usted alguna vez nos recomendó rezar todos los días la oración de la sanación del perdón y ha sido una oración que ha traído muchas gracias a este grupo. Al principio pensamos, dijimos, ah, bueno, será uno, dos, tres personas, no va a durar más de una semana y ya llevamos mucho tiempo. Llevamos más de un año y medio rezándolo y siempre hay alguien que nos ¿Todos los vamos días lo rezan, acordando Fanny? todos los días. Todos Qué los días lo maravilla, rezamos qué y bendición, estamos qué encontrando grande. y nosotros nos vamos dando cuenta de cosas que nosotros también no habíamos perdonado. Así que ahí quizás para terminar con el tema del perdón, Padre, para poder cerrar esta Bueno, charla la hoy día. experiencia del amor de Dios, Fanny, es que somos perdonados, ¿cierto? La misericordia del Señor es la experiencia de que yo soy pecador, sigo siéndolo y cada día voy experimentando esa misericordia del Señor que a través de la confesión me perdona mi pecado. ¿M? Es tan precioso experimentar ese amor que ya no se trata de un encuentro con una doctrina, ¿no es cierto?, con un dogma, con un número del catecismo, sino que algo mucho más profundo es con el corazón de Cristo que me perdona. Es con el corazón de esta Madre María que representa la Iglesia que me acoge y que me perdona y me llena de misericordia y de compasión. Y tener esa experiencia me cambia la vida. Ahora, para poder hacer realidad y efectivo y fructífero ese perdón que recibimos gratuito de Dios, nosotros también debemos perdonar. Y eso lo decimos en cada oportunidad que rezamos el Padre Nuestro. Dice así en latín, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, lo cual significa perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No habla tanto de ofensas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que debemos perdonar es una deuda. ¿M? Y debemos perdonar. Jesús, cada vez que explica el Padre Nuestro, en todos los evangelios sinópticos, lo aclara, ¿no? Si ustedes no perdonan a sus hermanos, mi Padre tampoco nos podrá perdonar a ustedes. Imagínense, eh, para poder hacer realidad entonces esta experiencia de encuentro con el Señor que le da sentido a todos los demás dogmas y razones morales que estamos esgrimiendo, ¿no es cierto? Eh, Hay que también perdonar. Es un deber, es un imperativo perdonar. Si ustedes no perdonan, no serán perdonados por mi Padre. ¿Por qué? Porque solamente podemos acoger el perdón de Dios cuando nosotros mismos estamos dispuestos a hacer la experiencia del perdón. El problema, Fanny, es que tenemos una visión muy equivocada de lo que es el perdón. ¿Ah? Muchas veces identificamos el perdón de Dios o el perdón cristiano con una relación afectiva, ¿no? Con un sentimiento, con una emoción. Y es imposible que si yo estoy siendo herido y estoy siendo dañado por alguien que me está eh, ofendiendo, que me está dañando, ¿no es cierto? Es imposible que yo sienta algo bueno por esa persona, porque estoy herido justamente, ¿no? Y aún así puedo perdonar, porque el perdón va mucho más allá del sentimiento y de la emoción que se tiene en ese momento, ¿no? Aunque estoy herido, aunque estoy con la herida abierta, aunque como Jesucristo está siendo crucificado, puedo decir perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Y yo te perdono y te libero de toda deuda que tienes conmigo, porque ya experimenté el amor de Dios y quiero darte gratuitamente este perdón. Ya no tienes deuda conmigo, sigue tu camino tranquilo y el demonio ya no podrá establecer ningún puente maligno de odiosidad entre nosotros porque yo te perdono, hermano. ¿Ya? Decir eso es un acto de la voluntad, no del afecto, no de la emoción. Cuesta mucho porque uno está herido y la emoción no lo acompaña en ese acto voluntario, pero si lo hacemos como ustedes, con esta experiencia de día a día, rezar esa oración del perdón que es tan cortita y tan iluminada, ¿no es cierto? Porque hace tanto bien en rezarla, poco a poco es como un remedio, ¿no? Como un antibiótico que nos va a sacar esa odiosidad del corazón, ese rencor, ese resentimiento que nos hace tanto daño, porque no ser capaz de perdonar y albergar ese resentimiento y esa falta de perdón es también abrirle la puerta al demonio, que no nos va a estar torturando toda la vida con esos malos sentimientos y con una influencia extraordinaria, si no perdonamos de verdad. ¿Mm? Entonces, ánimo, sigamos con la oración del perdón. Bien, vamos a terminar. Vamos a dar gracias. Antes de irnos, como siempre, vamos a pedirle al Espíritu Santo un don especial para mantenernos activos en el amor de Dios. Vamos a pedirle
el don del temor de Dios para poder cumplir todas aquellas metas, aquellas eh, cosas que el Señor ha querido para nosotros como camino y no las dejemos de lado y podamos cumplirlas en toda, para darle la gloria que se requiere. Gabriela, no, Sabrina, perdón. Le damos gracias a todos los que han participado también, a los que han participado a través del chat, también a través de las redes sociales, acompañando esta transmisión. Quiero mencionar dos comentarios que hicieron a través del enlace de Zoom. Uno de Nevian Pérez, que nos dice: hola, quería aportar simplemente con un libro sobre el tema de la sanación de la homosexualidad por terapia y el amor del Señor, que se llama Comprender y sanar la homosexualidad, de Richard Cohen. Es testimonial del autor católico, y también el testimonio de Franco Clark, ex gay convertido al catolicismo. Bendiciones. Muchas gracias a Nevian por su mensaje. También a Jorge, que nos dice: el perdón va junto a la reparación y la memoria. Hasta los más seculares lo saben y lo entienden. Muchos de nosotros, en nuestro orgullo, no hacemos ni lo uno ni lo otro. Y Pamela Ojeda, le agradecemos también su mensaje, que nos dice: muy lindo el tema, y si cuesta perdonar, el dolor profundo y seguir esforzándose con la oración. También agradecemos, bueno, no vamos a mencionar a todos, pero muchas personas también enviaron sus mensajes a través de Facebook Live de la parroquia de San José de la Mariquina y del canal de YouTube. Así que agradecemos a todos quienes han estado acompañando esta transmisión de Sintonía con María junto a este Café Católico. Muchas gracias, Fanny, por habernos invitado a este Café Católico, de haber unido el Café Católico con Sintonía con María. Y si les gustó, díganos y podemos hacer más programas, ¿no?, en el Por, futuro. por supuesto, y además invitar a otros grupos de oración pequeñitos como nosotros, que están bien interesados en hacer este tipo de conversaciones. Eso, Muy bien. bien. ¿Hacemos una oración Padre, entonces? por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Misericordia, vida, vida, dulzura y dulzura y esperanza esperanza nuestra. nuestra, Dios te Dios salve. te salve. A A ti ti clamamos los clamamos los desterrados desterrados hijos hijos de de Eva. Eva, a A ti ti suspiramos, suspiramos, gimiendo y gimiendo y llorando en llorando este... en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que para que seamos seamos dignos de dignos de alcanzar. alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Raimundo, por haber acompañado este programa, a Fanny y a todos los que nos han acompañado. Y si Dios permite, nos encontraremos el próximo miércoles a las 20:30 horas en otro programa de Sintonía con María y Café Católico. Muchas gracias a todos y bendecida noche. Hasta la próxima. A ti, adiós. Hasta la próxima.